En este video vamos a ver una introducción a señales y sistemas determinísticos. Primero vamos a definir qué es una señal, qué es un sistema, sus clasificaciones y vamos a observar qué es algo determinístico. Comenzamos. Para empezar, una señal es una representación matemática de un fenómeno físico en su mayoría que se puede medir. Esa es una parte clave. Y está en función de una o más variables independientes, generalmente es el tiempo o el espacio. Esta definición es una de las más completas porque define unos puntos importantes. Primero, trata a una señal como una representación matemática, esto es una función o una ecuación, y nos dice que es un fenómeno, en su mayoría físicos, pero vamos a ver que puede ser también algo no físico. Pero lo más importante de esta definición que nos va a ayudar a determinar qué es una señal y qué no es una señal, es que una señal es una representación de algo que se puede medir y que está en función de variables independientes. Por ejemplo, tenemos el caso de voltaje o la intensidad eléctrica o resistencia. Vemos que esas tres magnitudes se pueden medir. Sabemos que el voltaje se mide en volts, la intensidad en amperes y la resistencia en ohms. Estas tres medidas se pueden utilizar para saber, por ejemplo, cuál es la carga eléctrica que hay en un circuito o cuál es la impedancia que tiene un circuito. Como son fenómenos físicos, en este caso eléctricos, que se pueden medir y que están en función de alguna o más variables independientes, podemos decir con seguridad que el voltaje, la intensidad eléctrica y la resistencia son señales. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, la presión atmosférica, la temperatura o el caudal. Si notamos en la siguiente gráfica, vemos ahí un termómetro que está en grados centígrados y en grados Fahrenheit. En algún caso tenemos temperaturas altas y en otros temperaturas bajas. Podemos ver que tenemos una medida especial para cierta cantidad de calor en un ambiente. Esto quiere decir que el calor o la temperatura es una señal que podemos considerar señal porque se puede medir. Aunque tenemos diferentes tipos de medidas, Celsius o Fahrenheit, se puede medir y se puede comparar una de otra. Entonces, la temperatura es una señal. En el caso del caudal, también podemos decir que es una señal porque depende de cuánta cantidad de líquido circula en un lapso de tiempo. Estamos hablando entonces de líquido contra tiempo. Vamos a otro ejemplo. La distancia, la velocidad, la aceleración. Vemos que estas tres cosas o fenómenos también son señales porque en este caso, para este ejemplo, varían con respecto al tiempo y se puede medir. Entonces, cumple con los requisitos para ser considerados una señal. Ahora bien, estos tres ejemplos o tres grupos de ejemplos corresponden a fenómenos físicos, pero dice la definición que en su mayoría son físicos, quiere decir que debe de haber algún tipo de señal que no sea física. Tenemos como ejemplo la paridad peso-dólar, el valor del Bitcoin o la inflación. Aunque la paridad del peso-dólar, igual que el Bitcoin, se refiere a cuestiones financieras, no hay algo tangible que podamos medir. Por ejemplo, no podemos ir y mirar una moneda Bitcoin, inclusive en la actualidad. Eso es una moneda virtual, sin embargo, tiene un valor. Y ese valor depende de varias variables y se puede medir, por lo que se puede representar matemáticamente y es una señal. Vemos que la inflación, por ejemplo, también corresponde a una señal porque se puede representar matemáticamente, está en función de varias variables y se puede medir. Pero entonces, ¿qué no es una señal?
Eh, los sentimientos o las cualidades como son el respeto o la libertad son algunas cosas que no se pueden medir. Es cierto que todos conocemos qué es el amor, el odio o el miedo o la felicidad, pero no podemos darle un valor a qué tan feliz estamos o qué tanto queremos a una persona. Varía dependiendo de persona a persona. Aunque hay algunas compañías o algunos sistemas para de alguna manera medir, entre comillas, qué tan feliz estamos con un servicio o cuál es nuestro estado de ánimo ante una situación o una reacción como las que están ahí puestas en el ejemplo gráfico. Lo que es cierto, la verdad es de que no se puede decir qué tan enojado o qué tan triste o qué tan sorprendido nos tiene cierta actividad. Como no se puede medir, no se pueden medir los sentimientos, no se puede medir qué tan respetuosos somos o cuánto respeto tenemos, y tampoco se puede medir a ciencia cierta qué tan libres somos. Todo esto no constituye una señal. Muy bien. Pasemos ahora entonces a ver qué es un sistema. Y la definición es algo similar a señal. Nos dice que un sistema es una representación matemática de una entidad que ante el estímulo de una señal, perdón, de una o varias magnitudes, señales de entrada, ofrece como respuesta otras magnitudes, señales de salida. Aquí lo que nos está diciendo es que tenemos algo que transforma señales de entrada en señales de salida y que se puede representar matemáticamente. Por ejemplo, perdón, aquí en pantalla vemos cuál es su representación gráfica. Tenemos un bloque al que vamos a decir que es el sistema y tenemos una señal de entrada que se transforma en una señal de salida. Ese es un bloque muy básico, pero nos va a servir para poder representar sistemas en el futuro. Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos el ejemplo de un sistema de karaoke, como el que se ve ahí en pantalla. Tenemos que el sistema de karaoke es un micrófono que está conectado a un amplificador y que después ese amplificador alimenta una bocina y hace que nuestra voz suene con más volumen. Además de eso, pues tiene una pantalla donde aparecen la letra de la canción y a lo mejor en alguna etapa de la amplificación, antes de la amplificación, perdón, se puede combinar la voz con la música que corresponde a esa pista de la canción. Son varios factores o varias cosas que constituyen un sistema de karaoke, pero quiero que nos concentremos en el sistema básico de la voz, que es un micrófono, el amplificador y la bocina. Así como tal, tenemos que el amplificador es el sistema y la señal de entrada es nuestra voz y la señal de salida es el sonido que escuchamos en la bocina. Sin embargo, este sistema está compuesto, si notamos bien, por subsistemas, que es muy interesante porque, por ejemplo, el micrófono es un sistema pequeño. Ahí en la figura podemos ver que un micrófono lo que hace es eh, cambiar la vibración mecánica que produce el micrófono cuando se excita con nuestra voz, la cambia a corriente eléctrica. Ese movimiento que se produce con nuestra voz en el micrófono, lo que hace es cambiar un electroimán, su posición, y este a su vez transforma esa señal o ese movimiento mecánico en una corriente eléctrica. Aquí tenemos un sistema porque el movimiento mecánico se transforma o sí, se convierte en movimiento en corriente eléctrica. Ambos se pueden medir y ambos se pueden representar matemáticamente. Entonces, un micrófono es un ejemplo de un sistema dentro del sistema, de otro sistema que es en este caso un sistema de karaoke. También la bocina es otro subsistema porque en este caso la bocina
toma lo que es la corriente eléctrica que se puede medir para alimentar un electroimán que estimula un cono, que mueve un cono, y ese cono produce un movimiento mecánico que se traduce en que podemos escuchar el sonido que sale de la bocina. En este caso también es un sistema porque la señal de entrada es la corriente eléctrica y la señal de salida es el movimiento de la bocina o del cono, y pues ahí en medio está el sistema, ¿verdad? Entonces, en resumen, para esta parte, un sistema es una entidad que se puede representar matemáticamente que transforma entradas en salidas o señales de entradas en señales de salida. Muy bien, pero entonces, como punto número 1 de este video, o como dice el tema, queremos saber cuál es la definición de señales y sistemas determinísticos. Esta palabra, determinístico, ¿qué significa? Bueno, una señal o un sistema determinístico se refiere a una señal o un sistema que puede ser especificada completamente para cualquier instante de tiempo mediante funciones o sistemas de ecuaciones. Quiere decir que si queremos saber cuánto vale una señal en un determinado tiempo, si esa señal es determinística, lo podemos saber si utilizamos alguna función matemática o algún sistema de ecuaciones. Igual con el sistema, si queremos saber cómo se va a comportar ante una señal de entrada, basta con utilizar alguna función matemática o un sistema de ecuaciones para saber qué es lo que habrá en la salida. Esto es porque son determinísticos. Pero entonces, ¿qué es algo que no es determinístico? Bueno, algo que no es determinístico se llama estocástico, y esto se traduce como una señal o un sistema que toman valores aleatorios y solo se puede caracterizar estadísticamente. En los ejemplos que aparecen ahí en pantalla, vemos, por ejemplo, en la primera figura, vemos un tren de pulsos. Vemos que ahí tenemos un tipo de tren de un cambio entre unos y ceros de una señal. Y después de filtrarla y de sumarle ruido, vemos en la última figura que es difícil conocer cuál es, por ejemplo, un 1 o un 0, ya que se le agregó el ruido. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque quizás una señal puede ser determinística en cierta parte o en su inicio, pero si le agregamos ruido, se puede convertir en una señal estocástica, porque aquí no se puede saber cuál es el valor en cierto momento de la señal. Entonces, viendo este ejemplo y conociendo lo que es el ruido, podemos decir que las señales y los sistemas en condiciones de operación real se consideran estocásticas. Y cuando son estocásticas, lo que tenemos que ver es la probabilidad de que la señal tome un valor u otro valor. Pero bueno, para la unidad 1 de la clase de señales de sistemas, vamos a ver primero qué es un señal, o vamos a manejar las señales y sistemas determinísticos. Y para la unidad 2 vamos a ver señales y sistemas estocásticos. Y ya en la unidad 3 vamos a ver otras cuestiones que involucran ambos, tanto para señales y sistemas determinísticos como para señales y sistemas estocásticos. Muy bien, lo que sigue ahora entonces es empezar a ver la clasificación de señales. Vamos a ver en este video la clasificación de señales y después vamos a ver la clasificación de sistemas para comenzar a estudiar y para involucrarnos en este tema. Las señales, una de sus primeras clasificaciones es si la señal es continua o si es discreta. Vamos a ver qué es cada una de ellas.
Una señal continua se refiere a que es cuando la variable independiente puede tomar cualquier valor real. En la gráfica se ve, por ejemplo, una señal senoidal, que es con respecto al tiempo, y vemos que la señal, para cualquier momento de t o del tiempo, toma un valor. Por ejemplo, cuando t vale 0, la señal vale 0. Cuando t vale 1, la señal vale por aquí más o menos del punto 7. Cuando t vale 3, por ejemplo, la señal vale cerca del 0. Y podemos tomar valores inclusive intermedios. Cuando t vale 1.4 más o menos, la señal vale 1. Cuando t vale 4.7 u 8, por ahí más o menos, la señal vale menos 1. Esta señal es continua porque el valor de la variable independiente, noten que la variable independiente en este caso es t, puede tomar cualquier valor real, o sea que puede ser cualquier valor. Puede ser 0, 0.1, 0.001, puede ser 3, 3.15, puede ser pi, puede ser raíz de 2. Entonces, como en cualquier instante de tiempo la señal tiene un valor, entonces decimos que es una señal continua. Caso contrario con la señal discreta, donde la variable independiente puede tomar solo algunos valores reales. Esto quiere decir que la señal solamente existe o solamente tiene valor en algunos puntos de la variable independiente. Vemos, por ejemplo, que aquí ahora la señal la estamos viendo, pero la variable independiente es n. Y tenemos, por ejemplo, n igual a 0, n igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Y por ejemplo, cuando n vale 0, la señal vale 0. Cuando n vale 3, la señal vale 1. Cuando n vale 6, la señal vale 0. Y podemos revisar cada uno de esos puntos y ver que corresponden a un valor entero de n. No hay valor, por ejemplo, para este caso, cuando n vale 5.5. Aunque pudiéramos predecirlo o decir que vale alrededor de 0.3, la realidad es de que no tenemos un valor concreto. De hecho, no existe un valor. Por lo que esta señal es una señal discreta. Porque la variable independiente solamente toma algunos valores. No toma todos como la señal de continua. Vemos que aquí t puede ser cualquier momento, pero n solamente algunos momentos. La diferencia en la representación matemática de ambos, vean que una señal independiente se denota como x de n, pero vean que está entre paréntesis la n. En este caso es t, perdón, aquí por el error, aquí tiene que ser t, porque la variable es t. Y en este caso tenemos x de n, y la diferencia entre una y otra es de que en una está con paréntesis, y en la otra tenemos lo que son los corchetes. Entonces, si usted ve en un libro de texto la denotación x de n, pero con corchete, quiere decir que la señal es discreta. Si lo ve con paréntesis, quiere decir que la señal es continua. Vamos ahora a la siguiente clasificación, que es una señal análoga y una señal digital. Es muy parecida a la clasificación de continua o discreta, pero esta vez nos vamos a enfocar en la variable dependiente. Noten que en la señal análoga, el valor de la señal puede ser cualquier valor de un conjunto infinito de valores. Vean que en este momento de la gráfica, cuando t vale 0.118, si el ojo no nos falla, el valor está por debajo de 0. Pero enseguida, justamente enseguida, el valor cambia y lo podemos observar que es continuo para la variable dependiente. Es cierto que no sale de cierto rango para esta señal,
Pero lo que nos interesa para decir que es análoga es que toma cualquier valor de un conjunto infinito. Quiere decir que puede valer punto 2, pi, raíz de 2, raíz de menos 2. Entonces aquí lo más interesante o lo más importante es fijarnos en la variable dependiente y ver que puede tomar cualquier valor, cosa contraria contra una señal digital. Aquí en este ejemplo visual nos podemos dar cuenta que aquí tenemos una señal senoidal que sería señal análoga porque toma cualquier valor de un conjunto contra una señal digital. Vean que aquí en la señal digital es una señal parecida a la análoga, pero noten cómo solamente toma ciertos valores. De 2 se brinca a 7, después a 9, después a 8, después a 5, después a 1, menos 5, menos 8, menos 9, 6, menos 3. Para este caso, para la señal digital, la señal no vale, por ejemplo, 2.5 o no vale menos 5.3. Tiene que ser un valor entero. Esta es la diferencia entre una señal análoga y una digital, que la digital solamente toma algunos valores en la variable dependiente. Aquí en el otro ejemplo que tenemos, vemos una señal análoga y le agregamos ruido. Y entonces vemos que la señal análoga sigue teniendo ruido, pero podemos decir que es análoga porque toma cualquier valor. Caso contrario de una digital, donde si tenemos muy definidos cuáles son los valores que puede tener la señal, en este caso 0 y 1, si le agregamos ruido, realmente aunque tenga ruido, podemos saber cuál es, en qué momento la señal vale 0 y en qué momento la señal vale 1. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esta imagen nos ilustra muy bien para poder poner un ejemplo de una ventaja que tiene una señal digital contra una señal análoga. Si usted recuerda una televisión en sus inicios, se trataba de una televisión análoga y después con el tiempo pasó a formar, debido a los avances tecnológicos, se pudo tener en casa una televisión digital. Recuerda qué pasaba con la televisión de antes, la análoga, cuando un canal no se miraba muy bien. Bastaba con que la antena o la señal o la parte que recibía la señal la moviera un poco para que tuviera una mejor señal, una mejor calidad de señal. Sin embargo, la señal o la imagen que usted miraba en la televisión análoga, la mayoría de las veces, aunque no tenía una buena señal, se alcanzaba a percibir la imagen y podía usted decir, bueno, se trata de una persona que está dentro de la pantalla que está manejando, por decir un ejemplo. Esto pasa con la señal análoga, pero ¿qué pasa ahora con la señal digital? Bueno, volviendo al ejemplo de la televisión digital tiene la ventaja de que no importa cómo llegue la señal, bueno, siempre y cuando el ruido no sea tanto, ¿verdad? Pero si llega la señal con un ruido, la televisión digital tiene un sistema que puede detectar cuando se trata de un 1 o de un 0 en una señal. Esto quiere decir que aunque la señal tenga ruido, una televisión digital va a tener mejor calidad que una televisión análoga, siempre y cuando el ruido sea aceptable. Esa es una ventaja que notamos de un sistema digital contra uno análogo. Más adelante en el curso vamos a revisar que el análogo también tiene ventajas sobre el digital, pero eso es en otro video. Algo importante de la diferencia también entre una señal análoga y una digital es su representación matemática. Noten cómo en el caso de ambas se trata de x con respecto a n. Sin embargo, la x en la señal análoga se trata de una x en minúscula y en el caso de la señal digital se trata de una x en mayúscula.
Esto quiere decir que cuando tengamos una señal análoga, la vamos a representar con su variable dependiente en minúscula, pero cuando sea una señal digital, se va a representar con su variable dependiente en mayúscula. Hay unas notas que tenemos que ver en cuanto a estas clasificaciones, y es que una señal puede ser análoga continua, puede ser análoga discreta, continua digital o discreta digital. O sea, estas cuatro clasificaciones que vimos se pueden mezclar entre sí, pero siempre puede ser en ese sentido, análoga continua o discreta, o continua digital o discreta digital. Una señal no puede ser análoga digital porque las dos son diferentes, y tampoco puede ser continua discreta porque también las dos son diferentes, lo acabamos de ver en la presentación. Y bueno, cuando la variable independiente es el tiempo, se dice que la señal es en tiempo continuo o en tiempo discreto. Un ejemplo, o unos ejemplos de ejercicios, es clasificar las siguientes señales: el valor del Bitcoin y la población en México. ¿Cómo clasificaría usted esas dos señales? Vean que el valor del Bitcoin cambia eh, de acuerdo al tiempo que está marcado ahí en la presentación, y puede tener cualquier valor que está ahí marcado para el eje Y de acuerdo a las horas que pasan del día. Y en la población en México vemos que tenemos en el eje X algunos valores de años que está en décadas, y en el eje Y tenemos números en millones. ¿Cómo clasificarían estas dos señales? Bueno, para la primera tenemos que es análoga continua. ¿Por qué análoga continua? Bueno, porque es análoga porque puede tener cualquier valor en el eje Y o en el eje de la variable dependiente, perdón. Esto quiere decir que en un momento puede valer, por ejemplo, $1 el Bitcoin, y el siguiente puede valer $1.02, y así puede bajar a 0.98 centavos, puede ser un valor decimal inclusive, y es continua porque puede ser vista en cualquier punto del día. O sea, hace que para cualquier instante del tiempo, ahí tenemos presencia de la señal. Ahora vamos al ejemplo de la población en México. Tenemos que es discreta digital. ¿Pero por qué? Aunque es cierto que también está en tiempo y que el tiempo pues es continuo, pero la gráfica nos muestra los datos en décadas. Esto quiere decir que para ese sistema que tenemos, con la información que tenemos, es un sistema discreto porque conocemos los valores que hay en 1900, en 1910, en el 21, en el 30, pero no sabemos qué valores tenemos en el 1935 o en el 1965. Entonces, como solamente tenemos valores para ciertos momentos, se trata de una señal discreta. Y es digital porque, aunque son millones, y los millones se pueden poner en fracción, por ejemplo, 81.2 millones, 97.5 millones. Si lo traducimos a unidades, vamos a decir que hay 100 personas en México o hay 99 personas en México. Pero no vamos a decir que tenemos 99.5 personas en México porque las vidas humanas se contabilizan como una unidad. Entonces, como solamente puede tener ciertos valores, decimos que es una señal digital. Pasamos adelante con la clasificación de señales y tenemos una que es si es una señal periódica o aperiódica. Una señal periódica es la que se repite o los valores se repiten de forma cíclica. Matemáticamente podemos decir que una señal x de t o una x de n si fuera discreta es periódica con periodo t o n si es discreta si existe un valor t o n
para que se cumpla lo siguiente. Y noten que aquí ya estamos hablando con notación científica, perdón, con expresión matemática. X de t es igual a x de t más tau o t mayúscula para todo t. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos una señal y le agregamos esta cantidad de tiempo a la señal, se va a repetir. Y lo mismo funciona para una señal discreta. Vamos a verlo en un ejemplo. Y vean que esa señal senoidal se repite después de que le agregamos cierta cantidad de tiempo. Este valor, el menor valor de t o de tiempo, para que se cumpla la condición, se denomina periodo fundamental y se escribe como t0 o n0, dependiendo si es en continua o discreta. Y la relación entre el periodo y la frecuencia f, noten que aquí está otra letra, otra denominación, se da por la ecuación f de frecuencia es igual a 1 sobre t, o el inverso del periodo, y se mide en hertz, o en w omega, que es igual a 2 por pi por la frecuencia, que es igual a 2 pi sobre t en tiempo, y se mide en radianes sobre segundo. Esta información se va a utilizar con frecuencia cuando estemos viendo más adelante, más al fondo, señales periódicas. ¿Y qué sería entonces una señal aperiódica? Una señal aperiódica sería una señal que no es periódica, o sea que no cumple esta condición. Un ejemplo visual sería el siguiente. Vemos cómo esta señal que tenemos en pantalla va creciendo y nunca deja de crecer. Como nunca deja de crecer, la señal no repite su estado del inicio. Quiere decir que no hay un momento de tiempo para que se vuelva a repetir la señal de inicio, por lo que esa señal no es periódica. Otros ejemplos, vean aquí en pantalla, tenemos una señal que es un 1 y luego es un 0 y luego un 1 y luego otra vez es un 0. Vemos cómo se repite un patrón y el periodo que tiene se llama T0. Entonces, esa señal es periódica. Pero la señal B, vemos cómo tuvo un momento donde vale 1 y después vale 0 y ya no se repite ese momento cuando vale 1. Por lo que esa señal es aperiódica, o sea que no es periódica. Y tenemos otro tipo de señal que entra como una señal aperiódica, que es cuando tenemos una señal random, que es, esto lo vamos a ver en la unidad 3, o en la unidad 2, perdón. Y entonces vemos cómo esa señal no se repite porque no tiene un patrón. Entonces, para puntualizar ese tema, una señal es periódica cuando se repite después de un determinado lapso de tiempo. La siguiente clasificación es si la señal es real o compleja y tiene que ver con los valores que toma la señal. Si los valores que toma la señal son valores de los números reales, entonces la señal es real. Pero si toma valores del cuerpo de los números complejos, se considera compleja. Para esta materia, salvo que se especifique lo contrario, las señales las entenderemos como como señales reales. Pero hay que entender que en la mayoría de los casos, en la vida real, se trata de señales complejas. Entonces, para fin de estudio, está bien que veamos las señales como una señal real. Por aquí podemos ver una pequeña gráfica donde vemos cuáles son los números que estamos platicando. Y un número real corresponde a los racionales, a los enteros, a los naturales, y por aquí nos faltó poner a los irracionales. Esos son los números reales. Pero un número complejo son aquellos que consideran también los números imaginarios. Es otro subconjunto de números. Entonces, vamos a concentrar nuestra atención a los números reales solamente, aunque en la realidad, como comento,
La verdad es de que las señales son complejas. Algunos ejemplos, por ejemplo aquí en la señal que vemos del velocímetro, ahí tenemos un indicador que ahí erróneamente aparece como turbo, pero la idea es lo mismo, que está viendo eh, qué tanta señal o qué tanta magnitud tiene la señal en cierto momento del tiempo. Vemos que puede ser una fracción o casi un entero, pero ese número se puede representar con un número real, racional, irracional, entero, pero puede ser un número real. En contraparte, una onda electromagnética es una señal compleja porque para quienes están familiarizados con el tema del electromagnetismo, una onda electromagnética solamente se puede representar utilizando números complejos. Entonces, ambas son señales, pero una se puede representar con reales y otra necesita también los imaginarios, por lo que es compleja. De este tema, de este punto, surge una nota que para algunos es difícil trabajar con números complejos, pues no se está familiarizado. Y por aquí tenemos una pequeña definición matemática de un número complejo. Un número complejo es una parte real más j veces una parte imaginaria. Y su definición se puede reestructurar de esta forma, donde un número complejo es igual a x de t más el conjugado de x de t sobre 2 más j veces x de t menos el conjugado de x de t sobre 2j. Si no está muy familiarizado con ese tema de los números complejos, se sugiere al estudiante que se ponga a repasar, porque es un tema que se va a utilizar más adelante. Un ejemplo de número complejo es 10 menos 3j. Si usted entiende este número y sabe hacer operaciones con este número, entonces usted está listo para poder utilizar los números complejos al estudiar señales y sistemas. Muy bien. Otra clasificación es si la señal es par o impar. La definición nos dice que una señal x de t o x de n es par si se refleja en el eje vertical u ordenadas. Esto quiere decir que x de t es igual a x de menos t o x de n es igual a x de menos n. Esto nos dice que la señal tiene los mismos valores para el lado positivo o negativo de t o n. Una señal impar es la que cumple que x de t es igual a menos x de t y x de n es igual a menos x de menos n. Y también una señal impar debe ser necesariamente 0 para para t igual a 0 o n igual a 0. Vamos a ver unos ejemplos. En el caso de esta señal, que es una señal par, vean cómo si colocamos una línea para t igual a 0, vemos cómo para el lado positivo se ve reflejado en el lado negativo. Es como si fuera un espejo. Caso contrario, con la señal impar, vemos cómo si colocamos una línea para t igual a 0, la señal positiva se ve reflejada pero invertida del lado negativo. Aquí vemos un ejemplo claro de la diferencia más importante entre una señal par y una impar. Muy bien. Como resumen de esta primera introducción de señales de sistemas, vemos que una señal es una representación matemática de un fenómeno medible. Vimos que puede ser, por ejemplo, la distancia, la presión, la temperatura, el voltaje, la resistencia o inclusive algo financiero. Puede ser el valor del Bitcoin, el valor del dólar. Pero lo que no puede ser es, por ejemplo, un sentimiento o una cualidad porque no se puede medir. Lo importante es que se puede medir. También vimos que un sistema es una representación matemática de una entidad
que convierte señales de entrada en señales de salida. Es un sistema porque toma la información de entrada de una señal y la transforma a una salida. También vimos que la palabra determinístico nos dice que se puede conocer su valor en cualquier instante de tiempo con el uso de funciones o ecuaciones. Este tema se va a ver en la unidad 1 de esta materia. Y también vimos la clasificación de señales, que es en análoga, digital, continua, discreta, periódica, aperiódica, real, compleja, par o impar. Estas solamente son algunas de las clasificaciones, aunque otros autores de otros libros pueden agregar otras clasificaciones, pero estas son unas de las más importantes. Lo que sigue ver ahora es la clasificación de los sistemas, pero eso vamos a verlo en un próximo video. Pues bien, hasta aquí terminamos con el video 1. Espero les haya servido. Nos vemos en el próximo video.